Creo que mi vida no da para más, ¿no? Pero creo que los lectores tampoco aguantarían más, no sé. Pero sí, la idea es estar más o menos cada 2 años haciendo un libro, buscar digamos, incursionar en la narrativa de manera más formal y más continua, ¿no? Pero sin dejar el periodismo, que finalmente no solo es, digamos, mi oficio y mi pasión, sino también lo que me da de comer. Sí, a ver, tiene yo creo que 2 características fundamentales este crimen que lo hace atractivo en términos, digamos, de seguir una discusión o incluso una narrativa. Y que es, por un lado, es un crimen que es el punto de quiebre en muchos sentidos de la relación del Estado y el narcotráfico, ¿no? O sea, ahí se evidencian un montón de cosas y se rompen un montón de cosas. Es como el punto de quiebre de un sistema donde el Estado creía controlar al narco, ¿no? Y por otro lado es también, digamos, una crimen que por la manera en que fue investigado y por todas las contradicciones que hubo en la manifestación, también deja en claro la debilidad de las instituciones de justicia desde aquel momento. Y por otro, que es parte de lo que exploro yo en el libro, también esta relación perversa que hay no solo del Estado, sino de la sociedad en general con el narcotráfico y que tiene que ver con el lavado de dinero, ¿no? Aquí pongo yo el lavado de dinero en la Iglesia Católica, pero que por supuesto que no es la única, ¿no? Es decir, hay muchos que se benefician del crimen organizado, ¿no? Se rompe no solo esta forma institucional de manejar, sino también de ver la sociedad del narcotráfico, ¿no? Es que yo creo que son 3 en poquito más de un año. Es primero el Cardenal Posadas, luego el de Colosio y luego el de Ruiz Massieu, que no sé si estén vinculados en términos de su de autoría intelectual. Yo creo que no, pero habrá quien dice que sí, ¿no? Es el gran complot del Estado, y además permite que todo el mundo tenga un complot propio y particular, ¿no? Cada quien construye su propio complot, que parte de los personajes también viven todos en su complot, ¿no? Pero lo que sí tienen es que es el fin de un sistema, ¿no? Y el primero de los 3 es el Cardenal Posadas, ¿no? Ahí empieza a desmoronarse un sistema que termina con no puede desvincularse esos 3 crímenes de la transición que viene 6 años después. Lo que se quiso vender en el caso del Cardenal Posadas es que había sido una terrible confusión entre 2 bandas de narcotraficantes, ¿no? Sin embargo, esa hipótesis, conforme ellos mismos la iban desarrollando, iba generando más y más contradicciones, ¿no? Claro. Hasta que llega la frase esa maravillosa de Carpizo que dice que fue una confusión perfectamente planeada, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, fue una confusión. O sea, pero lo que es una confusión es toda la manera en que se maneja el caso, esa sí es la confusión perfectamente planeada, ¿no? Cómo se van desbaratando las pruebas, generando pruebas contradictorias para que simplemente haya sido lo que haya sido, no podamos tener acceso a la verdad, ¿no? Y es que, a ver, finalmente es una historia policial, ¿no? Y el libro, más allá de que esté atravesado por el caso Posadas, lo que busca es ser una novela negra que se lea como novela negra y que tenga, digamos, el propio sabor de una novela negra. Hay el caso Posadas atravesando el libro y atravesando la historia, pero la historia es una historia de novela negra, ¿no? Sí, sí lo conocí, no, digamos, muy profundamente, ¿no? Los habremos tratado un par de veces por cuestiones de chamba, ¿no? Lo que la gente espera de un periodista es que escriba un reportaje que revele las grandes verdades, ¿no? Dije, no voy a escribir las grandes verdades, sino las grandes contradicciones, y lo que voy a hacer es amarrar todos los cabos sueltos para crear una visión del caso Posadas, pero que te permita entender la realidad mexicana, ¿no? O sea, a partir de ese caso, entender cómo es el entramado que hay atrás de la relación entre el Estado y el narco, el Estado y el crimen organizado, a partir de personajes, digamos, que son los personajes que salen de las cloacas del Estado, ¿no? Así le llamábamos ¿no? Los sótanos, las zonas
oscuras, las cañerías, ¿no? del Estado, que es el que está, digamos, jugando con este tipo de elementos, ¿no? Entonces, la gente esperaba, y todo el mundo espera, más sobre el caso Posada dentro de la novela, y lo que se encuentra es una novela negra. Evidentemente, pero que tiene que ver con otra vez, cómo nos relacionamos como sociedad, ¿no? No nomás la iglesia, no nomás el Estado, como sociedad con el crimen organizado, ¿no? Claro. O sea, en la medida de que en esos años todo el mundo de alguna manera se beneficiaba del crimen organizado, del narcotráfico y del dinero del narcotráfico, eso es lo que yo plasmo ahí en el libro, que a ver, pues, aguas, aquí hay una serie de contradicciones que son de las que no se hablan, ¿no? Claro. De que esta relación, y cómo usan el mismo Prillone el caso Posadas para otros asuntos, ¿no? Para intereses mucho más políticos. Más que un desafío, yo creo que aprendimos a vivir con eso, ¿no? Nunca, también el narcotráfico, cuando está tan metido en la sociedad, se absorbe, se digiere, ¿no? Y va creando sus propias reglas no escritas, ¿no? Por supuesto, como cualquier crimen organizado, ¿no? O sea, como la corrupción en cualquier otra ciudad del país, ¿no? Era parte esencial de la corrupción, ¿no? A ver, yo creo que en el caso de la relación con Estados Unidos en la era Trump, uno ha pasado lo que se esperaba, ¿no? En dos sentidos. Uno, que en la medida que Trump se fuera enfrentando con los problemas reales de la presidencia de Estados Unidos, lo que había sido, yo decía que era como el niño grande que bulea al chiquito en el salón, ¿no? Y el día que se le presentó otro grandote, nos dejó de bulear, ¿no? Y eso lo ve sobre todo en el peso. El peso ya cada vez tiene menos bullying, ¿no? Entonces, lo que sí va a cambiar la relación, va a mantener esa tensión en función de sus electores, pero la economía estadounidense puede ya vivirse la economía mexicana, y la economía mexicana es la estadounidense. O sea, replantear el TLC solo en términos de poner aranceles es un absurdo y no va a pasar, ¿no? Porque hay dos maneras de ver el problema que dice Trump. Uno es que México se quedó con el 60% de la industria automotriz, la otra es que México salvó al 40% de la industria automotriz estadounidense, porque de otra manera no se hubiera muerto, ¿no? Entonces hay que pensarla ya como una zona económica que compite contra la zona económica de Asia, contra la zona económica de Europa, ¿no? Si le pone impuestos, a lo que le va de la torre es a las automotrices estadounidenses y va a favorecer a las japonesas, ¿no? Entonces no lo va a hacer. En la parte de migración va a endurecer la frontera, el muro va a ser simbólico, ¿sí? Bueno, este absurdo que ya se dieron cuenta, entre comillas, que si ponen el muro de un lado del río, nos regalan el río, si lo ponen en medio acaban con el río, y si lo ponen acá resulta que el territorio es mexicano, ¿no? Entonces no pueden poner el muro, ¿no? En esa parte del río no hay muro ni habrá muro, ¿no? Y en el resto ya hay donde se puede, y la parte que falta es el desierto. Entonces el muro va a ser simbólico, no va a pasar gran cosa con el muro. Sí va a pasar con las deportaciones, ¿no? Sí creo que va a endurecer, aunque hasta ahora ha deportado menos que lo que deportaba, va a endurecer esa parte. ¿Cómo va a influir eso en la elección del 18? Yo creo que la elección del 18 en México va a estar marcado mucho más por lo interno. El leitmotiv va a ser la corrupción. La relación con Trump sí puede afectar algo. Sí creo que a Margarita le afectó mucho que ganara Trump. No solo porque, digamos, si ganaba Hillary, había esta idea de que de una mujer en el gobierno, sino sobre todo porque muy poca gente se le imagina negociando con Trump, sentada frente a frente con Trump, ¿no? No tiene esa fuerza que la gente quisiera ver en un presidente mexicano. Yo creo que Andrés Manuel sí, el mismo Anaya, la gente sí lo ve, ¿no? Algo otro que pudiera surgir, ¿no? Creo que la que afectó eso fue directamente a Margarita. Sin embargo, también a la medida que Trump cayó, Margarita vuelve a subir, ¿eh? Hay que observar qué pasa, o sea, no hay nada escrito. Pero el leitmotiv va a ser la corrupción, ¿no? La corrupción nos va a marcar la elección, va a ser lo que vamos a discutir en la elección, y la oposición necesariamente va a llevar a ese terreno
la discusión, porque es donde el PRI no tiene nada que hacer, ¿no? Y digo, sí, pero no, tampoco creo que les ayude mucho, ¿no? O sea, porque, a ver, finalmente, detenerlo, estar agarrando gobernadores, ¿no? No tapa la corrupción del gobierno federal. Ahorita todo el mundo está volteando a los gobernadores. Pero ¿qué está pasando en Pemex? ¿Qué pasó con el caso de Odebrecht y Pemex, ¿no? Inmediatamente lo acallaron, ¿no? Porque la corrupción en el gobierno federal es mucho mayor, porque el presupuesto es mucho mayor que en los estados. Entonces ahorita están bulleando a los gobernadores, que se lo merecen, no digo que no, pero me parece que no está descubriendo lo que realmente está pasando con la corrupción a nivel federal, que es mucho más grave, ¿no? ¿El gobierno federal tiene la obligación de cuidar a los gobernadores? Sí. También creo que los representantes de los estados, que son los senadores, tienen la obligación de cuidar lo que está pasando en el gobierno federal, y eso nadie lo está haciendo. Pero va a reventar en la elección, ¿no? La elección va a reventar el tema de la corrupción, y creo que eso va a acabar marcando en gran medida lo que pase.